Quería primero enfatizar algunos puntitos acerca de cuando uno habla de ciencia, qué es lo que realmente uno está hablando, ¿no? Porque normalmente lo de ciencia parece que es como una cosa de los científicos. Y ciencia en general es una forma especial de obtener conocimiento. Y ese conocimiento tiene que estar razonado, tiene que ser comprobable. Bueno, de eso vamos a estar hablando, pero fíjense, básicamente esto, que tenga una explicación racional y además que se pueda verificar, que sea confiable. O sea, la diferencia, no sé, de que si yo veo una sesión espiritista y veo algo raro, es que luego si alguien, bueno, entonces muéstrame el espíritu que vimos. No, eso no es así. En la ciencia lo que se espera es que si uno dice, la pelota rebota con tal velocidad, y cada vez que yo lance la pelota se va a rebotar igual. Entonces el conocimiento científico, yo aquí lo que quiero sobre todo es hablar de qué es lo que es realmente científico, y hay otras cosas que se hacen pasar por científicas que es bueno separar. Entonces, el conocimiento científico es aquel, bueno, está lo de las láminas, pero es fundamentalmente aquel que sigue algo que se consigue a través de algo que se llama el método científico. Aquí hay montones de versiones, están los famosos libros de Mario Bunge, que son unos tochos enormes, así gordísimos, pero en el fondo es que hay un método especial, que ese método hace que la información sea razonable, sea confiable, sea reproducible, etcétera, que es lo que se quiere comprobar en todo caso. Y por otro lado tenemos la tecnología. La tecnología son las herramientas, las máquinas, pero fíjense, también son los procedimientos que están diseñados con un fin. Entonces, si yo hago cualquier cosa que tiene una finalidad para modificar mi entorno, eso es tecnología. Entonces, por eso es que se distinguen las tecnologías duras, pero también se habla de las tecnologías blandas. Por ejemplo, toda la organización, todo el protocolo que pueden tener ustedes como bomberos, a la hora de que llegue un evento, de hecho, cómo están dispuestos las cosas dentro del edificio, eso es tecnología. Aparte de las mangueras, el carro, etcétera. Pero cómo se organiza la gente para hacer algo. Por ejemplo, el hecho de que alguien del Museo de Ciencia haya decidido que se haga una charla, eso en sí, hacer una charla, es una tecnología porque tiene un fin, que es el de que se difunda un conocimiento, generar una discusión, etcétera. Claro, yo ahí puse ingeniería, pero es mucho más que exclusivamente la ingeniería. Entonces, actualmente se está utilizando mucho la palabra tecnociencia porque es muy difícil diferenciar que hay como que una cosa que es la tecnología y hay otra cosa que es la ciencia. Yo diría que es prácticamente imposible encontrar un científico que como científico no utilice nada que sea tecnología. Es decir, hasta un antropólogo que se va a ir a observar a, qué sé yo, a una tribu en el Amazonas, hasta lleva un lápiz y un papel, y un lápiz y un papel son tecnologías, o sea. Pero sobre todo, en todo esto se habla del contexto. Yo voy a aclarar eso. Y hay una pelea con las pseudociencias. Por ejemplo, una pelea interesante de las pseudociencias está en la medicina con, por ejemplo, la medicina homeopática, las medicinas alternativas, que no tienen fundamentos similares a lo que tiene la medicina. A los médicos que se gradúan en la facultad de medicina no les gusta que se hable
medicina alopática o medicina no sé cuánto, porque para ellos la medicina es una sola y los demás son todos unos farsantes. Pero lo cierto es que mucha gente se va a atender con los homeópatas, con los de acupuntura, etcétera. Y hay algo allí interesante, es un fenómeno interesante. Voy a seguir avanzando rápido porque yo quiero que más bien podamos prontito conversar algunas cosas. Entonces, ¿cuál es la idea de la ciencia? La idea de la ciencia es la que nos venden un poco por televisión, o es el científico con la bata, o es el nerd. Entonces, normalmente se identifica con que los científicos son gente muy seria, muy calculadora. Los científicos, entonces son como una serie de clichés. Están muy preocupados por inventar algo que les permita vender patentes. Entonces, el laboratorio secreto de Dexter. ¿Por qué secreto? Porque él guarda para sí ese conocimiento. El conocimiento, la ciencia, también hay como conveniencias. Por ejemplo, cuando una empresa decide investigar un determinado tipo de producto, bueno, típico de la farmacéutica, son inversiones muy grandes en la calvicie, porque hay muchas personas que tienen dinero que sufren de calvicie. Entonces es un buen público, pero se mueren como 200 millones de personas de malaria al año, pero como esos 200 millones que se mueren de malaria al año no tienen dinero para pagar, entonces no investigan en malaria. De nuevo, con esto de que es apropiado, es oculta, digamos, ocurre, de hecho hay muchas investigaciones, cosas por ejemplo, relacionadas con células madre, por ejemplo. No, que hemos logrado tal cosa con las células madre y hemos logrado tal cosa, pero nadie ve los resultados. La gente ve los titulares en los periódicos, normalmente en el mundo insólito, así del pico, pero nadie ve realmente qué terminan de hacer con las células madre. Y se supone que la ciencia supuestamente es de unos pocos elegidos, que son unos genios muy inteligentes, y todos los demás que no son tan inteligentes no son científicos, se supone. Entonces, normalmente esa es la imagen, que hay unos poquitos. Por ejemplo, Mérida es una ciudad bastante rara, pero en una ciudad de las más normales uno puede tener Caracas, una ciudad con varios millones de personas, y los que van a la universidad y los que están en la universidad son unos poquitos. Entonces, y se supone que la ciencia es neutra, es decir, aquello que es científico es impoluto, es completamente objetivo, no está cargado con las emociones Y lo cierto es que realmente es una cosa totalmente distinta. La verdadera ciencia es por gente muy curiosa, digamos, los inventores célebres como Leonardo da Vinci, todo lo que escriben es que era una gente loca, perinola, que de hecho la gran crítica de Leonardo da Vinci es que hacía tantas cositas que al final no hizo como que una gran obra, sino dejó un montón de cositas hechas. Lo que sí es la ciencia es rigurosa, es decir, no se cae a mentiras. Si lo puede comprobar es ciencia, si no lo puedo comprobar pues sigo investigando. Es verificable, es abierta, digamos, esos dos conceptos van juntos. O sea, si es abierta, cualquiera puede ver lo que se hizo en la investigación, no es una cosa en un laboratorio secreto, sino que yo agarro esa información, la verifico por mí mismo y puedo comprobar. Hubo un caso muy interesante cuando salió el tema de que en los botes, que habían topes en las máquinas de votación, en no sé qué elecciones, y hubo que eso era fraude y sacaron un montón de datos. Al final fue muy interesante porque esos datos de los resultados electorales se pusieron libres y se hicieron muchas investigaciones y estadísticos con bastante peso, con los datos que cualquiera podía realizar los experimentos, podía verificar que ciertamente no se podía concluir, porque habían unos datos que algunos valores en unas máquinas que se repetían, no se podía concluir que había fraude. Pero lo interesante de eso es que tanto los datos
como el software para analizar esos datos, cualquiera los descargaba de internet y lo verificaba por sí mismo, no era que otro se lo había dicho. Y bueno, yo pongo es incluyente, o sea, digamos una cosa que debe ser para todo el mundo, y fundamentalmente que puse eso de que es líquida, está sumergida, es que la ciencia no ocurre en un vacío. O sea, dependiendo de cómo fueron los papás del científico y dependiendo de cómo es la economía del país donde vive un científico, dependiendo si el científico sufrió alguna enfermedad o no, todo eso influye en qué es lo que termina descubriendo y qué le importa más al científico y qué no. Eso es clave. Entonces, bueno, hay que luchar contra el academicismo, que es esa idea de querer meter todo el conocimiento científico dentro de un hueco. O sea, por ejemplo, fíjense que claustro universitario, es muy interesante esa palabrita. Fíjense que las reuniones del consejo universitario las hacen en el claustro universitario. Y hay una enfermedad psicológica, una condición psicológica que es la claustrofobia, que es el miedo a estar encerrado. Porque claustro es un sitio encerrado. Y donde toman las decisiones la universidad es el claustro, que es algo que está encerrado. Entonces esas cosas no son casualidad. Entonces sí, claro, la educación es fundamental. Siempre dicen, no, aquí lo que hace falta es educación. Pero hay un montón de cosas rarísimas en la educación. Primero, que todos hemos ido a la escuela. Todos los que estamos aquí hemos ido a la escuela. Entonces, según eso, como ya tenemos educación, todo debería ser perfecto, no hay problemas, pero algo pasa. Segundo, que hay cosas que se han repetido por mucho tiempo. Por ejemplo, a las chicas les enseñan mecanografía. Bueno, eso ha cambiado últimamente, pero antes era más así. Las mujeres van a mecanografía y los hombres van al taller de carpintería. Entonces, claro, eso no está mal, pero si de repente un hombre le daba por irse a mecanografía, o de repente había una muchacha que le gustaba, no sé, y de repente, o a la chica le da ahí por meterse en el taller de carpintería, y eso generaba... Ahora, ¿por qué es eso? Porque había un interés de alguna otra persona, que es precisamente esto del corporativismo, que eso lo ponen porque hay alguien que necesita que haya una persona que haga algo como lo que hacen las secretarias. Y por eso es que ponen programas de estudio para las secretarias. De hecho, se habla mucho de que los grandes logros de, digamos que lo están haciendo bien en la universidad cuando los que se gradúan obtienen empleos. Pero muchas veces esos empleos son para empresas que lo que hacen es, por ejemplo, fabricar Frito-Lay para que la gente engorde y consuma un montón de grasa, en fin. Entonces el objetivo de estudiar es obtener empleo. Es una cosa, claro, esto yo lo hubiese dicho hace 30 años y todo el mundo me hubiese dicho, claro, eso es normal. Afortunadamente en Venezuela estamos en un país suficientemente loco en el cual ya la gente dice, oye, pero la verdad es que no es tan así, o no debería de ser necesariamente así. Es bueno que sea así en cierta medida, pero que eso sea la única razón, parece que no es tan razonable. Fíjense que en esta presentación hay montones de preguntas, porque son cosas que yo mismo no sé realmente cuál sea la respuesta. Bueno, yo no lo traje porque este documental es un documental que dura como 2 horas. Es muy interesante, no sé si algunos de ustedes lo han visto, Educación Prohibida, ¿no les suena? Este es un documental bajo licencia libre, pueden conectarse en internet, se lo pueden descargar, es legal descargárselo de internet, es más, lo pueden ver desde YouTube. Empieza maravillosamente bien, mi crítica personal, pero llega un momento a la mitad que va 1 hora y pico y todo el mundo se está durmiendo y al final la cosa se recompone, pero es muy interesante. Y lo que hace fundamentalmente es criticar el sistema educativo, o sea, pone mucho el modelo del profesor que le dice al estudiante, tú si eres bruto, que no aprendes, etc. Y lo contraponen con otros modelos alternativos. Está bueno esto. Y hay otro video que hay un sitio web que se llama TED. Nosotros ahorita al final podemos poner un poco
Pero en el mismo YouTube aparece el video este que dice las escuelas matan la creatividad, tiene, no sé, millones y millones de visitas. De los de TED es por tecnología, entretenimiento y diseño. Es un sitio web que pasan un montón de charlas que tiene un formato que busca ser más atractivo, ¿no? Por ejemplo, en TED nunca va a ocurrir como lo que estoy yo, que voy a hablar por más de 20 minutos. En TED, por más que esté interesantísima la charla, como cerca de los 18 minutos tú lo cortan porque la idea es que sea dinámico. Yo me acuerdo que hubo una presentación en particular creo que se llama el jazzista Horacio Blanco, creo que es Horacio, sé que es algo blanco. Y la charla iba como por 17 minutos y se estaba poniendo buenísima. El tipo agarró el piano, ¿no? Y es que lo cortaron igual. O sea, todo el mundo se quedó. O sea, no siempre es bueno ese modelo, pero en general es bastante divertido. Entonces, ese video lo que precisamente habla es que si se analiza los chamitos como entran de kinder y luego se ve cómo evolucionan en primaria y en bachillerato, resulta que cuando están pequeñitos son súper creativos, les hacen pruebas psicológicas para ver qué capacidad tienen de resolver problemas o de ver distintas alternativas, y prácticamente todos los niños son genios. Bueno, cualquiera que tiene niños en su casa sabe que todos tienen ocurrencia, pero a medida que pasan por el sistema educativo, esa evaluación de la creatividad baja. Y bueno, la teoría es que allí tiene mucho que ver la forma en que funciona el sistema educativo. Y fíjate que el sistema educativo es la forma en que se espera que entre la ciencia y la tecnología en la gente. Entonces aquí caemos en el poder popular. Fíjense que se habla mucho de la sociedad civil. Pero la sociedad civil es un modelo que también lo hay en Europa, etcétera. Pero normalmente la sociedad civil, o cuando se habla de la ciudadanía, es que los ciudadanos sean responsables obedeciendo al sistema. La idea, cuando uno habla de poder popular, es que hay ciudadanía responsable, pero que busca subvertir el sistema porque tiene clarísimo que hay un montón de cosas en el sistema que no cuadran. Yo creo que ese es el puntico de diferencia. Tenemos mucho por hacer, ¿no? Porque está todo el mundo comprando como loco ahora mismo, que cobraron los aguinaldos en el centro. Pero bueno, o sea, hablar de poder popular y de la masa automáticamente no quiere decir que la gente sea súper consciente. Y esto yo lo puse larguísimo de nuevo, yo no estoy leyendo las láminas. Aquí al pobre Paulo Freire le toca casi como, cada vez que hay una cita así buenísima, claro, si alguien tiene una cita buenísima y yo le pongo mi nombre, nadie le importa. Pero si hay una cita que suena bien y tú le pones Albert Einstein, todo el mundo, wow. Entonces, bueno, así parece que pasan con la de Paulo Freire también. Bueno, pero esta sí es una cita de Paulo Freire. Claro, aquí lo que habla es de la escuela, que la escuela, más que un sitio para que vayan a almacenar a los muchachos mientras los papás hacen cosas importantes, es un sitio, debería ser un sitio donde la gente en hermandad llega a aprender porque le gustan las cosas y a experimentar y a probar. Todo lo que tenemos en la escuela actual, que todos los de la misma edad van en los mismos salones, que todo el mundo está encerrado, que todos tienen que estudiar la misma materia, que si alguien aprende más rápido algunas cosas de matemática o de biología, igual todos tienen que ir aprendiendo lo mismo, aunque unos aprendan más rápido que otros. O sea, todos esos esquemas van en contra de que la gente se sienta bien y cómodo aprendiendo. Y hay un montón de cosas muy importantes que uno ve que el nerd que sabe mucha matemática fuera de la clase normalmente es muy malo para tratar con la gente, y eso es un tipo de inteligencia, mientras que hay otra gente que le da malísimo matemática, pero tiene muy buenas relaciones con los chamos, etcétera. Entonces en la escuela normalmente hay unas pocas cosas en las que se fijan mucho y un montón de cosas en las que no se fijan, y hay mucha gente en la que precisamente para las cosas de la escuela no sirve, eso genera frustración. Entonces,
si uno quiere para el poder popular, fíjense que cuando uno habla de poder popular normalmente ya está en la cabeza que hay una élite de unos poquitos que son como los que tienen ciertos privilegios y está la masa. Entonces normalmente eso se ve mucho más que en Venezuela. Por ejemplo, el modelo colombiano, la universidad casi toda es privada y muy cara. Yo no podría con mi salario pagarle, por ejemplo, yo tengo 3 hijos, yo tendría que decirle a uno de mis hijos, tú estudias en la universidad y los demás pues, se buscan la vida, porque con mi salario yo no podría costearle la universidad a los otros. Entonces eso de que el conocimiento sea de muchos, o sea, ocurre en este país loco donde les da a unos locos por regalarle computadoras a todos los niños primarias. Ese es el único país del mundo. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando tú le quieres dar conocimiento a mucha gente? Entonces esto está enfrentado con el famoso dilema de si se lo das a mucha gente, baja la calidad. Cuando la gente compara, hace algunas comparaciones capciosas tipo UNEFA y ULA, entraron mucha gente a estudiar en la UNEFA, pero la cosa no es tan buena. Bueno, yo fui profesor de la ULA y considero que eso es bastante, es muy relativo, pero yo pongo esta curiosidad. Entonces, claro, a mí lo que me parece allí es que es una cuestión de intereses. Claro, un centro comercial más grande va a hacer que alguna gente va a ganar más dinero y por eso no baja la calidad. Mientras que hay algunos intereses que buscan a que, digamos, que ven que no es conveniente que mucha gente sepa mucho. Entonces, ¿cómo uno podría pensar en que haya cantidad y calidad? Bueno, una conclusión que yo tengo al final, pero es que con el mismo modelo de escuela que tenemos nosotros, nunca vamos a resolver, o sea, siempre va a estar ese problema, porque es un modelo que es el como estamos ahorita, que hay como que uno que es el que habla, los demás los que escuchan. Ese modelo no es el más adecuado, el mejor es en el que todo el mundo está como que vamos a ponernos juntos a aprender alguna cosa. Entonces, algo que yo veo con mucha frecuencia, sobre todo ahora en internet, que no, mira, busca tal cosa en internet y un montón de cosas en inglés, es aquello de que en la mayoría de las situaciones, incluso en la universidad, cuando yo le digo a la gente, léanse tal material que esté en inglés, mucha gente no dice que no sabe, y me he dado cuenta con el tiempo porque le da pena reconocer que no puede leer algo en inglés. Ahora, más allá de que dé pena o no pena, de pena o no de pena, oye, son 5 años de bachillerato estudiando algo, y que en 5 años la gente pareciera que aprende tan poco. Es algo, o sea, yo no puedo creer que es que toda la gente que estudia inglés no tiene capacidad. Hay un problema en la forma en que se enseña. Y yo creo que la forma en que se enseña tiene mucho que ver con que si uno va a un sitio de habla inglesa y uno le pregunta a una persona, mire, ese verbo que tú acabas de decir está en subjuntivo o es el pasado perfecto, la mayoría de la gente no lo sabe. Pero cuando uno le pretendan enseñar inglés, le dicen, no, ahora vamos a ver el pasado perfecto o el subjuntivo en inglés, qué sé yo. Y eso realmente no es. Entonces, ¿cómo uno va a aprender? O sea, ¿qué es lo que hace falta para que la gente aprenda en comunidad? Yo sí creo que todos han escuchado de la Wikipedia en algún momento, o que alguien hizo copy-pega de la Wikipedia y con eso hizo el trabajo, o que hay una cosa que se llama la Wikipedia. La característica principal de la Wikipedia es que todo el contenido de la Wikipedia lo escribe la misma gente que está navegando en internet. Yo no sé si ustedes lo han hecho, pero ustedes ven cualquier artículo de la Wikipedia, cualquier cosa, y están navegando y le dan el botoncito que dice editar, ustedes cambian lo que aparece en la Wikipedia. Así de sencillo. Podríamos hacer la prueba ahorita en un ratito para que tengo internet. O sea que realmente la misma gente es la que define cuál es el conocimiento de referencia.
Entonces, ¿qué tiene de malo copiarse de algo que estamos haciendo entre todos, que no es propiedad de nadie en particular? Otra cosa muy interesante es que antes, ustedes no se han dado cuenta que ya no hay más en la calle los famosos CDs de la Enciclopedia en Carta que siempre se conseguían en los quemaditos. ¿Por qué? Porque mejoró tanto la Wikipedia, creció tanto la Wikipedia, que en comparación con la Wikipedia, la Enciclopedia en Carta no tenía sentido y no era negocio. O sea, es decir, algo que hizo la gente, que cualquiera que está navegando en Internet lo modifica, es una opción mejor que una cosa que está hecha por unas personas a las que les pagan un salario para hacer eso. Eso es sumamente interesante. Ajá, ¿y qué tiene la Wikipedia? En la Wikipedia, colaborar no es algo como que yo colaboro y a ver si es bueno o malo, sino que colaborar es meterme y cambiar algo y ya se ve. Incluso si yo entro con mi usuario, queda registrado el nombre de la persona que hizo el cambio, si uno quiere. O sea que la colaboración se ve. Eso de ser voluntarios anónimos no es tan buena cosa cuando uno quiere que haya participación. Tanto la toma de decisiones, y en general todo es abierto, la toma de decisiones es completamente dinámica. En la misma página web, eso lo vamos a ver en un momento, uno puede editar, pero todas las páginas tienen una página de discusión. Entonces, si alguien pone una información que alguien considera que no es correcta o que está expresada de una forma incorrecta, de inmediato otra persona puede ponerse en la página de discusión y decir, oye, ¿cómo tú dices esto? ¿Cómo dices lo otro? Por ejemplo, yo lo estaba viendo hace como 2 o 3 días. Y el artículo de la Wikipedia del paro petrolero realmente me provocaba reescribirlo por completo, porque está un poquito tendencioso. Y se puede hacer. Y además de eso, en la Wikipedia uno está consciente de a quién se lo dice, cómo se lo dice, esto es Internet. No es que se está asumiendo de entrada que el conocimiento es una cosa completamente aséptica, limpia. Ojo, la Wikipedia es sumamente rigurosa, sobre todo la Wikipedia en inglés la controla muy bien. Si tú haces una afirmación, hay gente que dice, bueno, está bien que tú escribas eso, pero tienes que poner la referencia de dónde sale esa información. Tú no puedes andar poniendo aquí cualquier opinión que a ti se te ocurra. Es muy interesante, pero también tiene muchas cosas negativas, que por buscar ser como una enciclopedia, redactan las cosas así como demasiado rebuscado. Entonces llega un niño que quiere saber simplemente, qué sé yo, qué es el corazón y ve la definición y dice, no entiendo lo que me dice la Wikipedia. Y eso es lo que hace que mucha gente lo que haga es copiar y pegar, porque como no es como uno lo diría con sus propias palabras, eso se trató de corregir y hay una Wikipedia como con lenguaje sencillo. Otra cosa básica para aprender a trabajar en colectivo, hay algo que llaman el dilema del prisionero. Yo no me voy a alargar mucho, pero eso simplemente es que hay situaciones en las que si a todos nos da por hacer lo mismo, a todos nos va mal. Caso típico, estamos en una vía y el semáforo se le va la luz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este país? En este país lo que ocurre es que todo el mundo quiere pasar. O sea, es como que hay un cruce de vías y el pedazo de asfalto, ese que está en el cruce de la vía, todo el mundo cree que ese pedazo es suyo. Y todo el mundo se mete. Entonces, normalmente lo típico es que hace el típico de tapa este tapa este, y todo el mundo queda en un nudo. ¿Y qué ocurre allí? Que, claro, si a todo el mundo le da por dejar pasar los demás, se perjudica personalmente. Pero si a todos les da por pasar a la vez, todos se perjudican. Entonces, hay protocolos que incluso los enseñan en muchos países cuando la gente va a sacar la licencia, que les dicen, cuando se le va la luz al semáforo, todo el mundo se pone en una onda de pasan dos, o pasan tres. No hace falta que llegue un fiscal. Fíjense que aquí en Venezuela, si no está el fiscal, nadie. O sea, para poder trabajar en colectivo, ese tipo de cosas, bueno, es lo que está ocurriendo con el tema de los revendedores,
revender te da un beneficio inmediato en lo individual, pero como mucha gente está revendiendo, entonces nosotros mismos estamos dañando nuestra propia economía. Luego la gente puede venir con cualquier montón de teorías, que el gobierno es débil, que la guerra económica, que esto y lo otro, pero en el fondo, si simplemente, a pesar de que lo hagan mal unos u otros, actuáramos racionalmente, nosotros mismos nos quitaríamos el problema de encima. Y la empatía, que es la capacidad de uno ponerse en el lugar de los demás. Yo he visto un montón de dinámicas estas no sé cómo es que las llaman, bueno, como para ponerse en lugar de otros, pero normalmente son muy artificiales. Realmente la gente se tiene que, yo incluso a veces considero que la gente tiene que sufrir lo que los otros sufren. No sé, yo creo que un médico debería estar de paciente, aunque no tenga nada, y llevar lo que llevan los pacientes, o sea, no sé, un odontólogo que le ponga un montón de cosas en la boca para entender cómo es que debe tratar a un paciente. Todo este tipo de cosas, la conciencia de que uno no es un ente individual, sino que está en medio de un montón de relaciones, ponerse en lugar del otro, a que hayan estrategias de colaboración, es lo que hace al final que uno pueda, o sea, que haya una ciencia y tecnología para el poder popular no es una cosa de que simplemente le tiren un montón de canimitas o que metan a mucha más gente en el sistema educativo. Eso está excelente, está buenísimo, pero eso realmente no va a pasar a otro nivel hasta que no haya un cambio de otro tipo en la forma en que la gente piensa el aprendizaje. Entonces, normalmente alguien dice, no, qué sé yo, hay algún tema de riesgo sísmico, entonces vamos a dar talleres en las escuelas. Pero resulta que normalmente un taller es un taller que tú le das como a 20 personas cada tanto tiempo, y la cantidad de gente que nace es mucho más rápido que eso. O sea que si uno piensa en ese tipo de modelos, de dar tallercitos, nunca va a lograr que la mayor parte de la gente adquiera los conocimientos. Entonces hay modalidades, yo no sé si, probablemente esto sí no lo han escuchado, de los que llaman los MOOCs, ¿okay? Ahí está, que son cursos masivos abiertos en línea, que hay varios sitios de las principales universidades de Estados Unidos donde tú puedes hacer el curso por internet de forma totalmente gratuita, completo el curso con tutoriales, ver los videos, todo. Voy a poner luego las páginas, pero lo que digo es que realmente es a esos modelos que son abiertos a los que hay que apuntar, que el tema de que la gente tenga que ir a una escuelita con un único especialista que sepa la cosa no sirve, y es lo que está ocurriendo ahora. Están grabando el video. Si nosotros esperáramos que esta charla lo vieran los merideños que están, no sé, llegando a su casa de cenar, etcétera, el público sería mínimo. Pero al estar en internet la cosa cambia totalmente. Entonces, ¿a qué está apuntando todo esto? A que la ciencia sea abierta. Ya no voy a hacer mucho más énfasis en esto. A que, digamos, las cosas sean abiertas. Esto de que pongan crowd algo, que es como una multitud de gente, que, digamos, si a todo el mundo le sobra un poquito de dinero y la gente, que es lo que nosotros hacemos, lo que llamamos hacer una vaca. Crowdfunding es simplemente lo que se llama hacer una vaca, pero con un portal de internet que es como que hacer la vaca. Entonces alguien dice, mira, hay tal cosa buena que yo podría hacer, entonces hacen un video como para convencer a los demás, y los 10 o 20 o 50 bolívares que cada quien le sobren, los depositan y esa persona puede realizar el proyecto. El tema de que la tecnología abierta, el software de código abierto, entonces hay cosas ya, información sobre, bueno, Open Food, más que hablar propiamente de la comida, es de el conocimiento de la siembra, todo lo que está metido en el tema de agroecología.
Este está interesante. El OpenNet, por ejemplo, es con máquinas de impresoras en 3 dimensiones, tener modelos de ropa. Como que hubiese una cosa tipo así como una revista con los patrones. Y entonces yo le dije, bueno, yo quiero que me haga una camisa de talla tal, y pone la impresora y le hace la camisa. Para allá vamos. O el zapato, o... Ok, entonces en resumen, la ciencia es rigurosa, se tiene que verificar, es dinámica y tiene un contexto, no ocurre en el vacío. Las propias formas de aprender a organizarnos como colectivo es tecnología y uno la puede cambiar. Como cuando uno dice, vamos a cambiar el método educativo, eso es un cambio tecnológico blando. Y eso no solamente se puede hacer, sino se tiene que hacer. Y finalmente, cuando normalmente se dice, no, vamos a darle clases a más gente, o vamos a dar clases en Misión Sucre a un montón de gente que no había estado en el sistema educativo, mucha gente tiene en la cabeza que lo que va a ocurrir allí es que, claro, como la gente de Misión Sucre es tan pobrecita, pues vamos a dárselo en un lugar más feíto, vamos a darle las cosas más facilitas porque pobrecita la gente, etc. Y eso es un tremendo error, que lo asumen todos, estudiantes, profesores, el propio sistema, el presupuesto. Cuando ocurren ese tipo de cosas, lo que hay que atacar es la estructura de cómo se piensa el dar clases, cómo se relacionan los profesores con los estudiantes. Todo eso es lo que se tiene que revisar. Si no, más o menos, claro que hay grandes avances al llevarle más conocimiento a una mayor cantidad de gente, no tengo ninguna duda, pero hay que cambiar muchas más cosas de fondo. Y bueno, y eso es el tema. Yo no sé si tienen preguntas, dudas. Yo la verdad es que no tenía ni idea qué tipo de público iba a tener. Lamento la hora, es bastante pesada. Yo lo entiendo los que se aburrieron un poco. Bueno, no sé, yo lo dejé así como con muchas preguntas. Yo les cuento un poco mi contexto, de todas maneras, para... bueno, yo soy profesor de la Facultad de Economía de la ULA y me gradué de Ingeniería de Sistemas. Entonces, claro, uno dice como que yo fuese eso, ¿no? El currículum. Claro, todo eso ocurrió porque a mí de chamo me gustaban mucho las matemáticas. Y eso ocurrió algo así como que a otras personas les gustaban otras cosas, a mí me gustaban las matemáticas. Yo me recuerdo que yo fastidiaba muchísimo en clase, lo típico de que a alguien como que le aburre lo que le están dando, y entonces me enviaban a los salones. Bueno, yo me la pasaba todo el tiempo en la seccional metido. Claro, y hacíamos, yo me acuerdo que cuando yo era chamo, en años de Chelolo Viejo, vendaban unas pastillitas de leche en polvo. Y entonces a mí me metían en la dirección y entonces me conseguí 2 o 3 veces las cajas esas de pastilla de leche en polvo, y mientras me venían a regañar, entonces con todo eso, también ver lo que era la Venezuela de antes y cómo uno también deja de creer en ciertas cosas. Yo cuando estaba en 5º año de bachillerato, quedé de primero de la Olimpiada Matemática del Estado de Mérida. Y entonces el premio que me dieron fue una beca. Y cuando fui a reclamar la beca me dijeron, claro, pero esa beca es para bachillerato. Yo no la podía utilizar porque me estaba graduando de bachillerato. Claro, o sea, pero a ustedes no se les ocurrió pensar que yo estaba en 5º año. Claro, ese es ese país de los adecos donde nosotros estábamos. O sea, estas cosas no ocurren en un vacío. Y todo eso lo hace a uno ya cuestionarse por qué las cosas son como son. O sea, ¿qué sentido tiene? Y claro, y uno hacía las cosas por mañas normalmente. Yo
escogí sistemas porque era como la carrera que está de moda. Yo probablemente hoy en día escogería otra cosa, no sé qué. Pero ese criterio de que o es por la que piden el promedio más alto o todo el mundo quiere estudiar eso, es el criterio malísimo. Uno termina allí por inercia. Entonces ese tipo de cosas son raras, son sumamente raras. Ahora, yo considero realmente que cualquier persona tiene capacidad para la ciencia, pero no la ciencia de cómo la quieren mostrar en las universidades o cómo la quieren imponer, sino otro tipo de ciencia. Pero también me fastidia mucho que cuando se trata de enseñar ciencia como para la gente, entonces normalmente todo lo ponen así como si fuese como pobrecito, o vamos a explicarlo así como muy fácil. Yo realmente creo que cualquier persona que realmente le den los medios para aprender y se pongan en una nota de... Hay mucha gente eso que como ahora que yo le estoy hablando y mucha gente naturalmente se duerme. ¿Pero por qué? Porque lo que necesitan es agarrar las cosas. Bueno, ¿cómo es eso de la ciencia? Entonces si yo llego, ok, yo quiero hacer unos experimentos para determinar la resistencia de unos materiales, entonces buscamos una prensa y vamos a ver cuánto aguanta la madera, vamos a ver cuánto aguanta el metal, y entonces la gente entremetiendo las cosas en la prensa y rompiendo las cosas y vamos a ver qué tanto le cambia. Entonces, bueno, vamos a medirlo, bueno, será algo que me indique cuántas vueltas le doy yo a la prensa, cuánta presión tiene para hacer cuánto resiste el material. Entonces ese tipo de cosas son las que a la gente, a mucha gente les parece más interesantes del conocimiento, el probar, el tocar, yo me he dado cuenta últimamente que hay mucha gente que normalmente a los hombres no tenían que ver nada con la cocina, por ejemplo. Yo era así, a mí, mi mamá, yo entraba a la cocina, y más yo con 3 hermanas mayores, de broma no me tiraban una sartén en la cabeza. O sea, los hombres no entran en la cocina. Y me he dado cuenta que últimamente una cocina es como un laboratorio de investigación. O sea, tú tienes cosas que calientas, cosas que mezclas, cosas que tal. Y es fascinante, digamos, y no es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo como queda algo si tú lo cocinas a fuego muy fuerte de una vez, o lo cocinas primero con suave, luego como el arroz, que primero tiene que estar fuerte y luego bajar la llama, si lo pones todo el tiempo alto. Yo creo que cada vez la gente va discutiendo eso más, pero eso todavía no, o sea, estamos en el proceso de cambiar. Lo que ocurre es que los cambios normalmente no son lineales, no es que hay un 10% de cambio y eso repercute en un 10% de la gente, no. Normalmente los primeros cambios que se dan, muy poca gente se da cuenta. Eso es como cuando uno se imagina, qué sé yo, una canción que se va a hacer popular por la radio. Si solamente la escuchan 10 o 20 personas y 10 o 20 personas, al final como que casi que nadie lo escuchó. Pero llega un momento en que llega a ser un poquito popular, que alguien le dice al otro, ya empieza el radiobemba y de repente todo el mundo... Entonces, yo creo que estos paradigmas son así. O sea, ahora mismo es una discusión que lo está llevando relativamente poca gente, pero cada vez un poco más, cada vez un poco más. Yo creo que en Venezuela está el caldo de cultivo perfecto para que eso ocurra. Pero hay como muchos distractores. Por ejemplo, un distractor que yo siempre veo es eso de que ¿cuál es la mayor preocupación de los venezolanos? La seguridad. Claro, no tengo ninguna duda que, digamos, en mi casa entraron y se robaron la batería y todo el mundo tiene algún familiar que le ha pasado alguna cosa. Eso es indudable. Pero ese es un distractor porque algo como la inseguridad no es la causa, sino es la consecuencia de un montón de otras cosas. Entonces, la gente dice, no, vamos a arreglar el tema de la seguridad. Entonces, dicen, más policías, más patrullas, más armas, más no sé qué. Y resulta que meten más cosas y eso no cambia el problema, porque el problema, más de todo. Bueno, yo sí creo que actualmente, bueno, no sé, yo espero que con este tema de las leyes habilitantes fíjense algo muy interesante que está muy relacionado con esta charla. Es que lo dice, por ejemplo, la gente del FUNDE,
que todos los esfuerzos que se puedan hacer a nivel legal, etcétera, no van a alcanzar para nada si la propia gente no se cree eso. Si no se cree que es parte de la resolución de ese problema. Y claro, yo he escuchado haciendo la cola a un montón de gente, no, yo conozco fulano que tenía unos reales, le pagó a unas personas para que estuvieran de primeros en la cola porque iban a vender unas motos, y cuando salieron las motos compró 3 o 4 motos, sacaron las motos de una vez y esas motos que compró en un precio las está vendiendo en más del doble a una cuadra. Pero todo el mundo ha escuchado ese tipo de cuentos ahora, eso por montón. Pero el tema de fondo es, ¿cuál es la conciencia? Bueno, no me quiero perder tanto del tema, pero el tema es, el tema es que este tipo de cosas del revender, de la inseguridad, del no sé cuánto, están actuando como distractores. Pero lo que está ocurriendo en el país, que en el inicio de este proceso se incorporaron más de 1 millón de personas al sistema educativo, que un montón de gente que tenía títulos de bachiller que no podía estudiar en la universidad se incorporó en la UNEFA, le parezca a la gente que sea la universidad perfecta o no lo sea, está generando como un tipo de conciencia. Yo conozco unos cuantos, por ejemplo, ingenieros de la UNEFA, que los están buscando empresas privadas para hacer cosas. O sea, no es que esto está ocurriendo en un vacío. Y entonces yo veo que ese cambio viene. Ahora, ese cambio ya se dio, no, falta muchísimo. Uno todavía, bueno, uno va a los liceos y dice un liceo bolivariano y los profesores siguen con unas mentalidades sumamente cuadradas y hay un montón de cosas allí por arreglar, pero lo veo muy... O sea, yo veo que la cosa está como asomándose de a poquito. Es mi opinión. Yo también tiendo a ser bastante optimista, sí. Pero sí, a veces que, por ejemplo, les digo, cuando estaba en plenas guarimbas, que yo tenía como 5 días ya oliendo humo de caucho, esos eran esos días que yo casi me ponía a llorar. Pero esos no son estos momentos. Ahora me siento estoy más optimista. No sé, bueno, les quería mostrar un poquito de las páginas. Bueno, por ejemplo, esta es la Wikipedia. Bueno, yo lo tenía en una página en inglés allí. En particular, yo tenía este artículo porque OSCAR, la OS es de Open Source. Es simplemente un montón de ingenieros que decidieron diseñar un carro que no tiene ninguna patente, es decir, son partes, digamos, si luego aquí hay alguien que tenga un taller de metalurgia y hacen las partes del carro, pues cualquiera se hace su carro. ¿Qué es la idea de esto? Entonces ahí están los diseños y la otra cosa es la típica de los repuestos. Que si es un carro marca tal, pero incluso es del mismo modelo y de la misma marca, pero fue el que salió en el año antes y no el año después, y es de tantas válvulas y no de tantas válvulas, entonces el repuesto es diferente. Todos los repuestos, esto está pensado para que todos los repuestos sean modulares, todos les sirvan a todos. Y algo muy interesante, porque hay un diseño de don Luis Zambrano del Turbofam, que es un motor que tiene un diseño espectacular, y decidieron por fin sistematizar eso en serio. Entonces imagínense que todo... Entonces bueno, aparte del artículo, fíjense lo que yo les decía, que tengo aquí donde dice edit. Este edit es que si yo hago clic acá y hay cualquier cosa aquí que yo quisiera cambiar, entonces yo tengo ya aquí una cajita como si yo estuviese en enviando un correo electrónico. Yo llego aquí, escribo cualquier cosa y le digo salvar la página, guardar, y queda guardado. En español dice guardar. Claro, yo le voy a dar cancelar porque no quiero que quede registrado que soy un saboteador de páginas web, pero lo podría hacer. O sea, la gran mayoría, no todos. La mayor parte de los artículos de la Wikipedia son así, cualquiera los puede. Y luego yo tengo esto que dice aquí ver la historia.
Y en la historia dice, fulanito escribió estas páginas, este párrafo, aquí está, persona por persona de los que han participado. Warren White le quitó 26 líneas el 15 de agosto del 2014. O sea, porque estas cosas funcionan así. O sea, si todo el mundo hace cambios a lo loco, claro, y eso también ocurre que si alguien llega y entra a esta página y la sabotea completamente, llega otra persona y dice, bueno, quita la versión que sabotearon y nos devolvemos a tal versión que es la buena y ya. Y la misma gente controla. Entonces, las cosas colaborativas para que funcionen tienen que ser así. Cualquiera modifica, cualquiera configura, cualquiera edita. Y fíjense que cuando uno habla con los temas de seguridad, que todo es muy destructivo, que hay muchos ladrones, etcétera, se crea esa conciencia, esa idea de que la gente es dañina y que las cosas no se pueden dejar para que cualquiera las haga. Y resulta que la Wikipedia es muchísimo mejor que la Encarta. Entonces, yo creo que es difícil una mejor prueba de que el trabajo realmente colaborativo es lo que realmente funciona. Claro, pero para que realmente funcione la gente tiene que estar empoderada, la gente se tiene que poner de acuerdo. Y lo otro, bueno, ya lo último, no sé si tienen otra cosa que era lo de lo de los MOOCs, que comentaba yo que eran los cursos en línea. Hay varias plataformas de esta es una en particular que yo utilizo muchísimo, que se llama Coursera. Aquí está el temita del inglés, que casi todos estos cursos están en inglés, aunque hay varios por ejemplo, cursos de la Universidad Autónoma de México. Entonces, si cualquiera de ustedes, no sé, les llama la atención la biología, les llama la atención la astrofísica, les llama la atención, hay recientemente incluso un curso de mandarín, lo único que tienen que tener una conexión de internet. Entonces llegan a Coursera, ven los cursos que hay disponibles, la conexión de internet, claro, no está ayudando mucho porque tenemos YouTube. Ya apareció. Por ejemplo, estos son los cursos que yo estoy haciendo actualmente. Claro que se me ha pasado un poquito la mano y hay muchos de esos que los tengo medio abandonados. Pero, por ejemplo, este es uno de introducción a arte computacional, redes sociales y económicas, procesamiento de señales de audio, y todo esto de que dice Data Scientist, R Programming, todos son de estadística, un programa para análisis estadístico con la computadora. Entonces, si yo entro a un curso cualquiera de estos, bueno, no sé, vamos a agarrar cualquiera, aparecen los videos de las clases, hay quizzes y esto al módico precio es 0 bolívares con 0 céntimos. Y en particular este curso es de la Universidad de Berkeley, que es una universidad que si yo quisiera ir presencialmente es carísima. Entonces, y como Coursera, hay uno en español que se llama Myriad, no es de la misma calidad de Coursera. Hay uno que se llama edX, donde está el MIT y Harvard, etcétera. Entonces yo aquí, por ejemplo, aquí me dice, antes del 23 de noviembre tienes que hacer el quiz número 3. Aquí está. Eso es el domingo a las 8 de la noche. Yo tengo hasta esa 10 horas para hacer el quiz. Y si yo entro en cualquiera por ejemplo, aquí esto que dice Lecture Videos, son las clases, el video. Si yo le doy clic a cualquiera de estos, aparece el video donde está la persona que da la clase, etcétera. Y aquí están las láminas. Los videos normalmente tienen subtítulos en inglés, español y en idiomas, dependiendo de la gente que... ¿Por qué un profesor universitario o de una universidad privada que estudiar presencialmente sale carísimo? ¿Por qué ponen estos materiales gratuitos en internet? Hay una crisis enorme en los Estados Unidos, las universidades son muy caras y la gente se tiene que endeudar horriblemente para poder estudiar. Entonces, esta es una forma que han encontrado de alguna manera, dándole la vuelta para que prácticamente la ciencia no se paralice. Porque la necesidad de lucro ha sido tan grande que hay una crisis importante. Entonces, claro, esto es una ventaja porque, dígame. Es
esas páginas son solamente en inglés, los cursos son solamente en No, inglés. no, aquí mismo hay muchos cursos en español. Te voy a ver si esto carga. La otra que dijiste es edX y una X. Es más, esas direcciones, si tú, por ejemplo, en un navegador decente como este, ya pones edX, bueno, yo porque la tengo, ¿no? claro, Pero si tú le das a edX a Google, es lo primero que te parece. ORG también. Sí, .org. Pero te digo, si tú solamente pones edX en Google, ya caes. Entonces aquí cursos, fíjate, los idiomas, hay 38 cursos en español. Finanzas personales, bueno, en fin. Menos que está entre el pensamiento algorítmico de la Universidad de Monterrey, en fin, allá hay... bueno. Fíjense que cuando uno ve estos cursos, claro, mi opinión es que este tipo de cosas, así como de tipo vaquero solitario, hay muy poca gente que tiene la constancia. Entonces, si la gente ve algo que le interesa y hace como su grupito de estudio, como cuando uno estaba, es como la misma cosa de salir a trotar o hacer dieta. Siempre en grupo es más fácil. Se da más ánimo, exactamente. Mira, igualito. Si te pones en la cajita de la búsqueda y pones educación prohibida, es lo primero que va a aparecer. A ver, prohibido puse. Aquí está. El Kama Sutra es tecnología blanda, de la buena. Sí, claro. No, bueno, no. Hay unas cosas ahí imposibles, olvídese. Tengo que adelgazar como 20 kilos yo para poder hacer la mitad del Kama Sutra. un estudio científico por un año y después el cambio. No, va a terminar con una tortícula, con una... un año de yoga. Bueno, eso sí. Bueno, fíjense, el video, la educación prohibida, aquí está todo el tema, la película tiene licencia libre, o sea, ustedes la pueden descargar, aquí está, para que lo descarguen en alta definición, pero es completamente legal. Digamos, ellos lo hicieron, y es más, el dinero que ellos recogieron para hacer el documental también es como una vaca, pues, colectiva, lo que llaman un crowdfunding. O sea, ellos lo que hicieron fue pedirle a la gente en internet dinero, queremos hacer un video con estas características, y la gente en internet donó. Entonces, bueno, claro, es español a lo argentino, y está bueno. Bueno, en fin, hay montones, o sea, hay que meterse en la onda, hay muchas cosas. O sea, lo que hay ahora en internet esto no tiene fin, y cada vez espero yo que haya más. Bueno, es lo que venía a hablar. No sé si ya no hay nada más.